Me da mucha alegría esta tarde compartir con ustedes mi testimonio. Yo creo que nos va a llenar a nosotros en buena parte. Quiero comentarles a ustedes, amados hermanos, que ingresé al seminario bastante joven, al seminario católico. Ahí en el seminario estudié 14 años de teología y a la vez tuve la oportunidad de viajar por muchos lugares del mundo. Estuve en Roma también por un buen tiempo, fui al Vaticano y en ese tiempo de estudiante recibí una buena preparación. Me mandaron a prepararme a una de las mejores universidades de Europa, la Universidad Gregoriana, que es una universidad muy prestigiosa. Estudié ahí y llegó el tiempo de ser ordenado sacerdote católico. Cuando uno es ordenado sacerdote católico es como cuando hay una graduación, hay invitados, se giran invitaciones y dentro de los invitados está la familia de uno, va mucha gente. Cuando fui ordenado sacerdote católico, eso pasa con todos los sacerdotes cuando son ordenados. Éramos 6 estudiantes, de 45 solo logramos ordenarnos sacerdotes 6. Y el obispo está en una tarima como esta, sentado, abre la Biblia y pasa el primero que va a ser ordenado sacerdote y pone sus manos sobre la Biblia y hacemos 3 promesas de 3 preguntas que nos hace el obispo. Una de las primeras promesas es sobre la obediencia y nos pregunta: ¿prometes obediencia al Papa, a mí, a tus superiores? Y nosotros con el micrófono en mano decimos: sí, prometo. Luego viene la tercera pregunta. La tercera pregunta es: ¿prometes ser célibe para toda tu vida? ¿Qué significa ser célibe? El celibato consiste en no tener esposa, no tener mujer para toda la vida. Porque si uno tenía mujer, una esposa, ellos le decían a uno que caía en escándalo. Y la tercera promesa: ¿prometes vivir en pobreza para toda tu vida? Y con micrófono en mano nosotros respondíamos: sí, prometo ser pobre. Wow. Fui ordenado sacerdote y empecé a celebrar misas. Celebré miles de misas, bauticé a miles de niños, casé a muchas parejas, a miles de parejas. Y el obispo me nombró trabajar para Renovación Carismática Católica, para Cursillo de Cristiandad, para la Tercera Orden de San Francisco con las Hijas de María y muchos grupos de la Iglesia Católica. Yo siempre estaba con esos grupos. Confesé a muchas personas. ¿Cuántos llegaban conmigo para confesarse? Hubo algo tremendo que como el Señor empezó a hablar a mi vida. Miren, mi conversión
no es como muchos a veces creen, porque me preguntan, ¿y cómo fue su conversión? A mí nadie me dijo, ahí no tiene que estar, nadie. A mí nadie me dijo, no es bueno ahí, nadie. Yo tenía mi propio criterio y sabía en dónde estaba. Pero yo no le podía contradecir ni rebatir a la palabra de Dios. No. Hermanos, ¿cómo fue el llamado del Señor? ¿Cómo el Señor me sacó de la Iglesia Católica? Fue por medio de su palabra, por medio de la Escritura. Hermanos, 14 años estudiando teología, estudiando Biblia en el seminario. 27 años como sacerdote. A mí nadie me podía venir a decir, sálgase, no es ahí. Pero me habló el Señor por medio de la Biblia. Así fue. Me preguntaba un hermano hoy, ¿y cómo fue? ¿Cómo le habló el Señor por medio de la palabra? Tuve sueños, yo tuve sueños. Y uno de los sueños que tuve, que el Señor me dijo que leyera Éxodo capítulo 20, versículo 2. Y dice la palabra de Dios: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Increíble, Señor. Poderoso el Señor, hermanos. Y yo le decía, Señor, ¿eres tú? ¿O quién me habla? Pero era el Señor, porque Él me mandaba la palabra de Dios. Y se estaba dando algo en esa parroquia donde yo estaba. Fue en Misco, cerca de la capital. Yo tenía un taller, oiga, un taller de donde el poder esculpir, hacer imágenes con mis manos. Yo no tenía moldes, con mis manos hacía perfectamente bien las imágenes. Llegaban de algunas aldeas y me decían, padre, ¿me puede hacer esta imagen? Me mostraban la foto. Yo la esculpía y se las vendía. Tenía buen negocio en mi taller y tenía otros operarios conmigo. Y cuando el Señor me dice, lee Éxodo 20, capítulo 2, sobre idolatría, yo le digo, ¿y qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con ese taller? ¿Qué era lo que yo hacía? Luego, hermanos, la palabra de Dios me manda a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, donde dice la palabra de Dios: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y entonces yo reflexioné cuando desperté de ese sueño y dije, cuando yo confieso a las personas y me dicen, padre, ¿qué penitencia me pone? Vaya a hincarse frente a cualquier imagen, Sagrado Corazón, cualquier imagen, y pídale, ellos van a interceder por usted. Pero el Señor, cuando me da ese sueño,
Me dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahí en el pueblo donde yo vivo, porque el Señor me mandó a mi pueblo, una amiga mía que es maestra me llamó y me dice, quiero hablar contigo, porque supo que ya no era sacerdote. Quiero hablar contigo. Perfecto. Fui a la casa de ella y me dice, ¿es cierto que ahora sos evangélico? Sí. ¿Y qué pasó? Le hablé cómo el Señor me dio sueños. Y me dice algo. Oye, ¿por qué hablan mal ustedes de la Virgen María? Yo le digo, yo la respeto porque es la madre de Jesús. No hablamos mal de ella. Y me dice, ¿por qué ustedes dicen los evangélicos que ella no hace milagros? Yo tengo un carrito y ahí lo estacioné frente a su casa. Y le digo, ella se llama Connie. Connie, le digo, si me encuentras desde el Génesis hasta el Apocalipsis, si María hizo un milagro, yo te regalo ese carro, ahorita mismo es tuyo. Encuéntrame lo que dice Juan, capítulo 2, habla sobre la boda de Caná. Y le puse a que leyera la Biblia, pero es que la Biblia que tú usas no es como la de nosotros. Yo también tengo la Latinoamérica, que es la católica. Y le digo, lee la Latinoamérica. La Biblia Latinoamérica es más accesible porque es más pastoral, es más clara. Y leyó la Biblia Latinoamérica católica. Y dice, Jesús fue invitado a la boda, sus discípulos y su madre. Habla. Se terminó el vino. Y luego María va y busca a su hijo, a Jesús, y le dice, hijo, el vino se terminó. Madre, pero no ha llegado mi hora. Ahí fue cuando viene María y busca a las personas encargadas y le dice, hagan lo que Él les diga. Y le pregunto a mi amiga, ¿quién es Él? Jesús. Hijo, hace el milagro. Hubiera dicho ella, hagan lo que yo les digo, sino que dijo, hagan lo que mi hijo les diga. ¿Hizo ella el milagro? Le pregunté a mi amiga. No. ¿Encuentras en la Biblia que hace milagros? No. Yo respeto a la madre de Jesús. Mucho. Mucho. Y yo le digo, Connie, nosotros no hablamos mal de ella. No. No sé de dónde sacaron que hablamos mal de ella. Hermanos, y ahora, como sacerdote, cuando el Señor me habla en sueños, yo muy contento celebrando misas, hermanos, contento, yo me entregué celebrando misas. Yo era buen sacerdote católico. Saqué buenas notas en el seminario, buenas notas. De tantos sacerdotes eligieron como a 5 o 6 para que nos fuéramos a estudiar a la mejor universidad de Europa. Dentro de esos iba yo. Nunca fui mal estudiante y fui buen sacerdote. Pero ahora que el Señor me estaba hablando con su palabra, me puso el otro sueño. En Hebreos capítulo 10, versículo 11. Y dice la palabra, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Un solo sacrificio. Y cuando el sacerdote celebra misa, dice, hermanos, vamos a celebrar el sacrificio de Cristo. Ya Él se ofreció en la cruz del Calvario por usted y por mí.
y está sentado a la derecha del Padre. Y por eso dijo, yo me voy, pero les mandaré al Consolador. Y yo digo, Señor, ¿y qué hago yo aquí? Si hay un sumo y eterno sacerdote y es Jesucristo. No tiene por qué yo estar aquí como sacerdote entonces, porque tú, Señor, me estás hablando con tu palabra y yo no le puedo contradecir a la palabra. Como nadie puede estar encima de la ley, nadie puede estar sobre la palabra de Dios. Nadie. Nadie. Hermanos, y en Hebreos el Señor me puso el otro sueño. Hebreos capítulo 7, versículo 17, donde dice, tú eres sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Y el sacerdote para siempre es Cristo. Cristo. No yo ni los demás sacerdotes. Es Cristo. Es Cristo. Hermanos, el llamado que el Señor me hace fue en el 2006, estando yo en Misco. El Señor me dijo, sal de así, audible, sal de aquí, sal de aquí. Y fue un 17 de abril del 2006 que dejo la Iglesia Católica. 27 años de ser sacerdote, hermanos. 27 años. No eran pocos años. Luego ahora busqué al obispo. Era un miércoles, fui con el obispo y le dije, Monseñor, yo me voy de la iglesia. Aquí le entrego el anillo de oro que me dieron 2 años por diácono y el anillo de oro por ser sacerdote. Y aquí están mis ornamentos. Me voy de la Iglesia Católica. No se puso feliz tampoco. ¿Y qué vas a hacer ahora?, me dijo. El Señor provee, Monseñor. El Señor me ha dicho, no te dejaré y no te desampararé. Hermanos, ¿qué hacía yo? Busqué una iglesia cristiana allá en Guatemala, en la zona 6. Me empecé a congregar, pero había mucho orgullo en mí, porque no aceptaba lo que el pastor decía. El orgullo, que no es para el cristiano. Y hasta que yo me humillé ante el Señor, hermanos, me le humillé, porque la palabra dice que a un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, dice el Señor. Me le humillé y le dije, Señor, quítame este orgullo que es carnal, no es espiritual. Y el Señor me quita el orgullo, hermanos. Me lo quitó. Y me dijeron los pastores, yo ya tenía rato de estar ahí, hermano Armando, prepárese porque va a ser bautizado. Wow. Me sometí a la preparación para el bautismo. Y el día que fui bautizado, hermanos, me sumergieron en las aguas. Cuando salí, lo que nunca había pasado en mi vida, vi cielos abiertos. Vi cielos abiertos. Y en ese momento yo no creía en muchas cosas, hermanos. Yo trabajé mucho para Renovación Carismática Católica. Ahí se habla mucho de los dones, de los carismas. Yo criticaba mucho el don de lenguas. Y ese día, cuando me sacaron de las aguas, no solo vi cielos abiertos, sino que el Señor me soltó la lengua
y empecé a hablar lenguas angelicales. Lenguas angelicales. El Señor me tocó fuertemente. Ahora, hermanos, toda mi familia, desde mis abuelos, todos católicos, todos católicos. Yo regresé a mi casa. Me rechazó mi familia. Cuando yo le dije, ya no soy sacerdote. ¿Qué? Ya no soy sacerdote. Me rechazaron. Regresé a la capital y le dije a los pastores, a mis pastores, me rechazó mi familia y me dijeron, hermano Armando, usted no iba bajo la cobertura del Señor. Dice el Señor que nos sometamos a ayuno. Y entonces el Señor dirá, ¿cuándo va a ir usted con su familia? Nos sometimos a ayuno. Y el Señor dijo, ahora. Fui con mi familia. Ese proceso fue duro con mi familia. Cuando me sentaba a la mesa con mi familia, me rechazaban mis hermanas. Y se levantaban de la mesa y me decían, usted está loco. ¿Cómo don de lenguas? Ese es jerigonza. Traicionó la iglesia católica. ¿Por qué la traicionó? Yo no la traicioné, fue el Señor el que me sacó de ahí. Fue muy difícil con mi familia. Entré en ayuno, hermanos. Ayuno y oración. Ayuno y oración. Fuertemente. Y el Señor me fortaleció espiritualmente. Un milagro que se dio en mi familia. Yo llegué de la capital, estaba solo uno de mis hermanos menores, mi madre y yo. Mi hermano se subió al techo como de 10 metros de altura a la parte de la lavandería. Había una lámina transparente y él le fue a echar un impermeabilizante ahí y se cayó. Mi hermano cayó de espalda, se puso blanco, ya se estaba muriendo. Y yo empecé a reprender espíritu de muerte, espíritu de muerte. Y lo reclamé para el Señor. Lo llevé inmediatamente al hospital en mi carro y dijo el doctor, hay que canalizarlo, llévenselo al hospital grande de Tiquizate. Yo atrás en mi carro y la ambulancia, le sacaron radiografías. Cuando el traumatólogo empezó a ver las placas de radiografía, dudaba. Yo le digo, doctor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con él? Se cayó como de 10 metros. ¿Qué? Mi hermano, ni un rasguño, hermanos. Ni un rasguño. Ni sangre le salió. Fue milagro de Dios. Cuando lo llevé a casa, mi madre sorprendida, ¿qué pasó? No le pasó nada. Ahí creyó mi mamá. Ahí aceptó al Señor. Y me preguntó, hijo, ¿qué debo de hacer? Porque ese es un milagro. Acepte al Señor como su único y suficiente Salvador. Ahí lo aceptó. Así empezó mi familia. Así empezó el Señor a operar en mi familia. Ahora, para la gloria y honra de mi Padre Celestial, casi toda mi familia es cristiana. Solo el Señor puede hacer eso, hermanos. Yo amo a mis hermanos católicos. Yo amo a los sacerdotes. Oro mucho por mis hermanos católicos. Porque si a mí, 27 años de ser sacerdote, 14 años de estudio bíblico, el Señor me sacó de ahí, me quitó las vendas de los ojos,
para ver las cosas espirituales. Solo el Señor lo puede hacer, amados. Solo el Señor. Solo el Señor. Luego, hermanos, ya estoy terminando. Yo me empecé a poner a cuentas con el Señor porque mi vida no estaba bien. Y el Señor me puso una de las citas, Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Y sigue diciendo la palabra. Venid luego y estemos a cuentas. Nuestros pecados pueden ser tan grandes que el Señor los perdona, siempre y cuando nosotros nos arrepintamos y le pidamos perdón. Yo me hinqué y le pedí perdón al Señor por muchas cosas, porque yo como sacerdote llevé a la idolatría a mucha gente. Yo organizaba excursiones para ir a Esquipulas. Estábamos a veces 4 días en Esquipulas. Llevaba camionetas. ¿A cuánta gente la induje a la idolatría, hermanos? Y le pedí perdón a mi padre. Y le digo, yo quiero estar a cuentas contigo, Señor. Yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Ahora tengo 66 años de edad. 66. Y me he entregado al Señor. Y el Señor me mandó a mi pueblo. Ahí conocí al pastor Paquito, pastor Paco. Y él me dio cobertura en la iglesia Príncipe de Paz. Ahora pertenezco al Príncipe de Paz. Aleluya. Aleluya. Ya voy terminando. No es fácil para mí. En mi pueblo, católicos que se sentaron conmigo a la mesa del comedor de la parroquia o de las parroquias, ahora me rechazan. Ahora no me hablan. Y en mi pueblo, cuando quiero comprar algo en ferreterías, en tiendas, me niegan. No le podemos vender. Son mis hermanos católicos. Yo digo, ¿qué de malo hice? Padre, ¿qué de malo hice? Para que me rechacen. Pero le digo, gloria Señor. Gloria Señor. Porque tú dijiste, si eso hicieron como esos padres los profetas, ¿qué más no harán con ustedes? Y le digo, gracias, Padre. Me pregunto a alguien, ¿se siente feliz de estar ahora en la iglesia evangélica? Soy el hombre más feliz del mundo. Soy el hombre más feliz del mundo. Y el Señor siempre está conmigo. Hermanos, si el Señor a mí me habló con su palabra y me sacó de la iglesia católica, a muchos los puede también. Antes de la segunda venida del Señor, porque la venida del Señor está a la vuelta de la esquina. Por eso dice Isaías 1:18, venid luego y estemos a cuentas. Pongámonos a cuentas con el Señor. Quizá algunos tenemos tiempo de estar en la iglesia, pero no estamos a cuentas con el Señor. Vivamos acorde al Espíritu Santo. Vivamos en gracia y busquemos estar en santidad, porque dice la palabra de Dios, sin santidad es imposible ver a Dios. Imposible ver a Dios.
Hermanos pastores, hermanos líderes, vivamos en santidad, vivamos en santidad. Que Dios me los bendiga a todos, amados. Amén.